En Colombia tenemos una tradición el Jueves Santo que recuerda la última cena de Jesús. Es uno de los días más especiales en Semana Santa, pues las familias aprovechan esta época espiritual y de recogimiento para compartir. Nuestras abuelas acostumbraban a preparar 7 platillos conocidos como los 7 potajes para compartir un almuerzo muy tranquilo en familia. Hoy esa tradición se ha ido perdiendo, pero deberíamos utilizar el marco de esta celebración como espacio de unidad y fraternidad familiar en torno a la reflexión del sacrificio de Jesús en la cruz. El trasfondo de esta celebración está en Éxodo capítulo 12, donde encontramos la historia del pueblo de Israel que estuvo esclavo durante 400 años en Egipto. Dios había levantado entre el pueblo a un hombre llamado Moisés para guiarlos hacia la libertad. Sin embargo, el corazón del faraón fue endurecido y Dios tuvo que enviarle 10 plagas para que pudiera dejar libre al pueblo de Dios. Durante las 9 primeras plagas, el faraón decía que dejaría salir a los israelitas. Sin embargo, cuando pasaba la plaga, nuevamente les negaba el permiso de salir. Para la 10ª plaga, Dios le da instrucciones al pueblo de Dios acerca de lo que debían hacer para que ésta no les afectara. Les dijo que descendería el ángel de la muerte y mataría a todos los primogénitos de todas las casas. Por esa razón, para ellos ser librados de ese castigo, debían buscar un cordero que no tuviese ningún defecto y sacrificarlo entre las 2 tardes, es decir, en la mitad entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Para ser exactos, debía ser sacrificado a las 3 de la tarde. Había una condición especial, y es que no le podían quebrar ningún hueso al cordero, y con la sangre debían pintar los dinteles de las puertas de sus casas. Esa noche, Dios envió un ángel, la Biblia lo llama el heridor, algo así como el ángel sicario de Dios, y fue pasando casa por casa. En la casa donde no estaba la señal de la sangre del cordero, allí el hijo mayor moría, y no solo de las personas, sino también de los animales. Esta tradición se convirtió en la Pascua, que es un término que en hebreo es Pesach, que significa paso. Tiene similitud a lo que ocurre en el dominó o en el póker, cuando decimos paso, algo así como dale a los demás, pero no a mí. Durante 1500 años los judíos celebraron la Pascua, y cuando se cumplió el tiempo, el día exacto de la Pascua, a las 3 exactas de la tarde, muere el Cordero Perfecto de Dios. Como ya se acercaba el día de reposo para acelerar la muerte de los que estaban crucificados, dieron la orden de partirles las piernas. Sin embargo, a Jesús no le partieron las piernas porque él ya estaba muerto. ¿Recuerdas que al Cordero Pascual no se le podía quebrar ningún hueso? ¿Que tenía que morir a las 3 de la tarde y que tenía que ser sin mancha? 1500 años avisándoles que iba a venir el Cordero Perfecto. Y cuando vino, estaban tan aferrados a la tradición que no se dieron cuenta que vino el Cordero de Dios. No entendieron lo que anunció Juan el Bautista, que dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora súmele más de 2000 años. Todavía tenemos esta tradición, pero aún no entendemos que lo que deberíamos estar celebrando es que hubo un Cordero perfecto que murió por mí para que yo tenga vida y para que yo no tenga que recibir el castigo por mis pecados. La mejor respuesta que podemos dar a tan grande demostración de amor es invitando a Jesús a habitar en nuestra vida, permitiéndole a Jesús ser el Señor y Salvador nuestro, y todo ello se comienza con una confesión de fe. Por esa razón, quiero invitarte a que repitas de una manera honesta, sincera, pero sobre todo consciente de lo que estás diciendo, la siguiente oración. Señor que estás en los cielos, hoy he aprendido que más que una bonita tradición de compartir, la Pascua me recuerda el sacrificio que hiciste por mí en la cruz.
No quiero desperdiciar más el tiempo sin reconocer que mi casa debe estar marcada con la sangre de Jesucristo, el Cordero Perfecto, para que cuando el juicio venga sobre mí, yo pueda decir, Pesá, o Pascua, o Paso. No tiene que haber muerte aquí, porque el Cordero ya pagó por mí. Reconozco que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también reconozco que he pecado. Reconozco que te he fallado y confieso que soy pecador, que he vivido lejos de ti, que he vivido a mi manera. Sin embargo, hoy comprendo el acto de amor que hiciste al enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame, renuévame, cámbiame. Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y único suficiente Salvador. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Gracias, Padre, por tener misericordia de mí. A partir de este día, quiero vivir cada segundo de mi existencia con el único propósito de agradarte. Ayúdame a poder cumplir este deseo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy quiero invitarte a vivir cada día con el recuerdo de lo que Jesús hizo por ti. No solo en una fecha en especial como la Semana Santa, sino cada día de tu existencia. De esa manera obtendrás fuerzas para luchar contra cualquier situación que se te presente. La propuesta que Jesús nos hace para seguirle no parece muy eficaz en términos de mercadeo. Es más, no motiva a nadie a seguirlo. Más aún cuando hoy muchas religiones ofrecen a sus seguidores prosperidad financiera, salud, ausencia de problemas, casa, carro, beca y hasta el cielo anticipado. Frente a este panorama actual, la propuesta de Jesús no es muy agradable, pues Él nos invita a tomar nuestra cruz y seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Hay un episodio en la muerte de Jesús que me gustaría que lográramos comprender. Jesús está allí crucificado, muriendo lentamente, derramando su sangre para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. A su lado, dos ladrones que están siendo crucificados por su mal proceder, a diferencia de Jesús, quien había sido crucificado injustamente. Para la multitud se trataba de 3 cruces iguales, pero para Dios eran 3 cruces muy diferentes. Uno de los ladrones que se encontraba allí nos muestra esta diferencia en donde dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Lucas 23:41. La cruz de los ladrones era una cruz es decir, que era el pago de sus acciones. Pero la cruz de Jesús tenía otro sentido, tenía otra razón de ser. Por eso el evangelista Marcos nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Aquí encontramos la diferencia, pues la cruz de Jesús era es decir, que su cruz tenía un propósito. Quiero que entiendas este concepto. En tu vida puedes estar llevando cruces. Unas son por algo que hiciste y ahora estás cargando con tu consecuencia. Y otras son para algo que Dios quiere hacer en tu vida, con el fin de cumplir su propósito en ti. Es importante que aprendas a diferenciar cuál cruz estás cargando en tu vida. ¿Es una cruz por una consecuencia de algo que hiciste en el pasado? ¿O es una cruz para un propósito que Dios tiene contigo en el futuro? Imagínate esta situación. 2 hombres quedan desempleados el mismo día. Uno de ellos es un zángano impresionante, que no hace nada en la empresa, es un mediocre,
no trabaja, no presenta informes, no cumple las metas. El que cobra el sueldo es el calendario. Es más, el mejor negocio que pudo hacer la compañía este año fue despedirlo, porque con ello ya se van a ahorrar mucho dinero desperdiciado. Él está llevando la cruz del desempleo porque fue un mal trabajador, pésimo. El otro es un excelente trabajador, cumplió siempre las metas, buen carisma, siempre destacado por su servicio. Pero resulta que en el recorte de personal su puesto también cayó y fue despedido. ¿Puede pasar en la vida real? Sí, pasa todo el tiempo. A los buenos también nos pasan cosas malas. La diferencia es que esta cruz de desempleo es una cruz para lograr algo que Dios va a hacer. Tiempo después, miramos la vida de estos dos hombres y encontramos que, para el primer caso, eso fue lo peor que le pudo pasar en su vida, pues quizá en ninguna empresa lo volvieron a recibir, nadie volvió a dar una buena referencia de él y ahora está cargando con la cruz de sus consecuencias. Y miramos el segundo caso y encontramos que ahora es un hombre próspero, un gran empresario que tiene personas a cargo. Ahora entiende que esa cruz del desempleo que tuvo que cargar era una cruz de propósito, era una cruz para algo que Dios quería hacer con su vida. Y dice satisfecho, ser despedido fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. El solo entender que hay estos dos tipos de cruces en tu vida te cambia el enfoque y te da fortaleza en medio de las pruebas que estés atravesando. Jesús también nos enseña la forma en que debemos llevar nuestra cruz. Él nos dice, tome su cruz cada día y sígame. Sea cual sea tu tipo de cruz, si es una cruz por o una cruz para, la forma de llevar la cruz es la misma. Debemos llevar nuestra cruz cada día, teniendo presente que no debemos afanarnos por el día de mañana, tomando un solo día a la vez y sabiendo que Dios tiene el control de nuestra vida. Ahora bien, hay dos formas de cargar las cruces por consecuencias, y lo vemos en la forma en que la cargaron los dos ladrones que crucificaron al lado de Jesús en el Gólgota. La forma incorrecta de llevar la cruz de consecuencias la encontramos en Lucas 23:29 que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Una cruz de consecuencia no se carga así. Para llevar la cruz de consecuencia debo mirar cuál es la causa que me llevó a esa consecuencia. Pero en este caso vemos que este ladrón está injuriando a nuestro Señor y tratando de salvarse de las consecuencias de sus errores. Aquí él no está reconociendo su pecado, solamente ve su condición actual y quiere librarse de las consecuencias. Es más, si Jesucristo hubiese accedido a su petición y lo hubiese bajado de la cruz, hubiese seguido siendo un ladrón. La mayoría de personas no le tienen miedo al pecado, ni siquiera rechazan al pecado, ni siquiera les duele pecar. Le tienen miedo a las consecuencias. Es más, si pudiesen pecar y librarse de las consecuencias, lo harían todo el tiempo. Por eso injurian a Dios, tratando de librarse de las consecuencias. Lo que tratan de encontrar los que tienen cruces es a alguien que les ayude a llevar sus consecuencias. Pero claramente lo vemos en el pasaje que estamos estudiando. Para las cruces de consecuencia no hay ayudadores. Solamente para las cruces de propósito sí hay ayuda divina. Marcos 15:21 nos dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. La manera correcta de cargar la cruz la encontramos en Lucas 23:40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? De acuerdo a este pasaje, lo primero que hace este ladrón es reconocer quién es Jesucristo.
En otras palabras, lo que el ladrón sensato le dice al ladrón necio es: usted sí es bobo, hermano. Estamos a unos minutos de encontrarnos con el papá y usted ofendiendo al hijo. Es decir, este hombre reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Ese es el primer paso para llevar nuestra cruz correctamente. Debemos reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Lo segundo que hizo este ladrón fue reconocer su pecado. Él dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Lucas 23:41. Aquí él no está tratando con la consecuencia. Bájeme de la cruz. Él está diciendo: yo he pecado, yo cometí errores y por eso estoy aquí. Él está tratando con la causa de su situación y no está reclamando por la consecuencia. Lo tercero que hizo este ladrón fue seguir a Cristo. En Lucas 23:42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue una decisión de seguir a Jesús a donde él fuera. Él no estaba preocupado porque Jesús le solucionara su consecuencia. Él había decidido en su corazón que a donde Jesús le llevara estaría bien y él le seguiría. En resumen, esa es la mejor forma de llevar tu cruz de consecuencias. Primero, reconocer a Jesús como el Señor y Dios de tu vida. Segundo, reconocer tu pecado y arrepentirte. Y tercero, seguir a Jesús a donde quiera que vaya. Si así lo haces, recibirás la ayuda de Jesús para cargar tu cruz de consecuencias. Pues Él fue a la cruz para ayudarte a cargar las consecuencias de tu pecado. Su única condición es aceptar a Jesús como el Señor de tu vida, reconocer tu pecado y arrepentirte, y seguir a Cristo con tu cruz a cuestas. Un día Él te volteará a ver, y si estás caminando cerca de Él te cambiará esa cruz de consecuencias por una cruz de propósito, tal como lo hizo con este ladrón. Cristo, en su infinita misericordia, transformó esa cruz de consecuencias en una cruz de propósito. Lucas 21:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa cruz de consecuencias se transformó en una escalera al paraíso. Esa es la invitación que quiero hacerte hoy. Revisa cuáles cruces de consecuencias estás cargando en tu vida y pídele a Dios que las transforme en cruces de propósito. Es una cruz de todas formas y pesa igual, y debes cargarla todos los días. Sin embargo, tiene dos grandes ventajas. Primera, que seguramente Dios te va a enviar ayuda desde su santuario para cargar esa cruz. Y segunda, lo que hasta hoy era tu castigo, ya no va a ser más tu castigo, sino tu propósito. Tu cruz se convertirá en la escalera que te llevará al ascenso en el plan de Dios para ti. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que comparto cada semana. Hasta una próxima oportunidad.